Hola, buenos días. Bienvenido a Bueno, Bonito y Barato. ¿Está buscando algún viaje en concreto? No, simplemente quiere algo barato. Vale, pues ha venido al lugar indicado, por supuesto. Tenemos todo tipo de escapadas. Si me pudiera decir para qué es la ocasión, ¿quiere salir con sus amigos o con su pareja? Vale, le gustaría que fuera un viaje gratuito. Bueno, aquí no hacemos viajes gratuitos, por supuesto. Tendrá que pagar el desplazamiento. Pero bueno, ya sé por dónde quiere ir. Vale, de acuerdo. Pues voy a revisar mis viajes. De acuerdo. Tengo por aquí... sí, me acaban de actualizar los ficheros. Tengo por aquí unos cuantos destinos de la Comunidad Valenciana que son bastante baratos. Te voy a comentar. Portichol está en Javea, en Alicante. Aquí en Portichol hay una de las playas más bonitas de la Comunidad Valenciana porque tiene unas aguas cristalinas. Es una playa un poco diferente porque no es de arena, es de piedra. Como que no está tan turbia el agua, porque al final la arena hace que se enturbie el agua, ¿no? Es una de las playas que más se suele fotografiar, sobre todo en Instagram. No dejes pasar la oportunidad si vas. Y lo curioso de Portichol es que te podemos encargar un paseo en kayak por lo que es la playa, por la zona cercana a la orilla, que conduce a una cala. Hay una cueva por la que puedes entrar con el kayak y dentro de esa cueva hay una zona submarina súper chula, también con las aguas cristalinas, y ahí puedes bucear con los peces. Ahí puedes ver los peces y tal. Está bastante curioso. Yo hice ese viaje hace cosa de un añito y algo, y la verdad es que me gustó. Te voy a ser sincero, ¿de acuerdo? La parte mala de este viaje es que cuando vas en el kayak tienes que ir por el mar. Y claro, no es lo mismo que ir por un río, que la corriente te lleva hacia donde quieres ir, ¿no? Que como que quieres bajar el río, pues aquí no. Como tienes que ir por el mar y tienes que ir por el mar a contra oleaje durante el viaje, te vas a marear un montón. Si te gusta marearte, te lo recomiendo 100%. Nada, yo es que soy sincero, No quiero que me digan que luego yo no he avisado. Eso sí, la gente que trabaja en esto del kayak y tal, te suelen dar una pastillita para el mareo. O sea que, muy profesionales. Por aquí te dejo una imagen para que la veas. La iglesia del Patriarca, también en la Comunidad Valenciana, en Valencia. Es un lugar en el que hay colgado el dragón de una leyenda. Hay una leyenda en Valencia sobre un dragón que atacaba a los valencianos que trataban de visitar el río Turia. Y entonces un día un joven, un valiente, se decidió a acabar con este dragón. Entonces se hizo una armadura de espejos. Se fabricó, pues eso, todo con cristal ahí y tal. Y se dice que este joven consiguió acabar con el dragón porque el dragón se quedó como atontado mirándose en el reflejo de la armadura y consiguió matarlo con una lanza. Pues el dragón está expuesto en esta catedral, en esta iglesia, la iglesia del Patriarca. Y bueno, no quiero hacerte spoiler, pero desde luego no es un dragón. Es un animal de verdad. No te quiero hacer spoiler sobre qué animal es. Pero bueno, es bastante curioso. Porque por entonces, pues, como es un animal bastante raro, pues no sabían qué era y dijeron que era un dragón o algo así. Nada, está curioso. Lo tienen ahí disecado y tal. Hablando de dragones, en el Palmeral de Elche, en Alicante, hay una zona, como un parquecito, ¿vale? En el que los padres suelen llevar ahí a sus hijos. Porque hay una actividad que es buscar al dragón, que está escondido en el Palmeral.
hay como un rastro de huevos de dragón que conduce a una estatua, a una figura así grande que está escondida. Por el palmeral. No te voy a decir dónde está, porque si no perdería la gracia. La entrada al parque es gratuita. Entonces solo tienes que pagar el desplazamiento hasta el parque. Cerrando el tema de la Comunidad Valenciana, te puedo decir que se come muy bien en Valencia, que hay platos típicos como pueden ser la paella, la horchata y algunas otras cosas más, ¿vale? Que si te gusta probar la gastronomía de los lugares, pues es un buen sitio donde ir. Y en Valencia capital hay bastantes sitios que visitar. Por ejemplo, estos edificios tan raros que se llaman las artes y las ciencias, ¿vale? Hay un edificio muy raro, te voy a enseñar una foto por aquí, que aparece en unas cuantas películas de ciencia ficción, como en Guardianes de la Galaxia, porque tienen una estética así, futurista. Entonces aparece en películas de este estilo. Y es un museo realmente, o sea, puedes visitarlo. Según el día, pues la entrada tiene un coste. Ahora mismo no estoy muy puesto, ¿vale? Pero bueno, hay unos cuantos museos en esta zona, en la zona del río. Porque el museo, las artes y la ciencia, están localizadas en el cauce de un río seco. Y básicamente eso es lo que caracteriza a Valencia, que tiene muchos ríos secos. Y bueno, aparte de los ríos secos, también tiene playas muy sucias. No te aconsejo que vayas a la playa principal, la Malvarrosa, ni los que están así cerca de la ciudad, porque va mucha gente, van muchos turistas. Entonces yo personalmente no te aconsejo que vayas allí, que te desplaces un poquito, que sacrifiques unos minutos de coche para bajar un poco por la costa hacia la playa del Saler o la playa que hay un poquito más allá, y ahí vas a ver que no hay casi nadie, que las playas están muy limpias y que da gusto visitarlas. Por aquí tengo también un parque de atracciones, Aqualeón. Está en Cataluña y la verdad es que está por aquí como uno de los viajes más económicos. La entrada del parque son 18 euros, pero sinceramente es el parque de atracciones que le recomendaría a mi peor enemigo, porque fui el verano pasado y no, la verdad es que no. Te lo venden como un parque acuático con animales, como si fuese como un zoo, pero no hay ningún zoo, ¿vale? No hay ningún animal. Los retiraron hace años, pero no lo han actualizado en la página web ni nada. Entonces la gente va igualmente pensando que va a haber animales y no los hay. Sinceramente lo deberíamos retirar de nuestro catálogo porque se están aprovechando de publicidad engañosa. Aparte de que no cumplen mucho las normas de seguridad, ¿eh? No quiero que esto suene como una campaña de desprestigio, pero yo les puse a caldo en una de las opiniones de Google. Un sitio que sí que te aconsejo es Cuenca, la ciudad encantada. Es un lugar montañoso de Castilla-La Mancha con vistas muy bonitas, por lo que te digo de que es así montañoso. La zona antigua, que es una zona así como digamos pequeñita, toda muy comprimida, con estilo medieval, tiene torres, tiene muros así antiguos, de piedra. Es muy bonito. Tiene las casas colgantes, que puede que las conozcas. Te enseño aquí una foto. Son, unos edificios que hicieron al borde del precipicio que tiene Cuenca. Y es impresionante verlos ahí, cómo están al bordecito, cómo están ahí como a punto de caerse. La belleza de los edificios, de las calles estrechas y de estilo antiguo, inspiraron un anime, Sora no Woto, que no es muy famoso,
pero trajeron mucho turismo a Cuenca y te puedes encontrar carteles en japonés por ahí que es curioso cuando los ves y dices, madre mía, o sea, es la primera vez que veo un cartel en japonés en España. Pero bueno, el anime no os lo aconsejo demasiado, aunque tengo un amigo que es muy pesado con ese anime y siempre lo está recomendando, pero porque le gusta visitar la ciudad y es como una excusa para decirte vamos a ver el anime y luego de paso visitamos la ciudad, porque tiene planos que son literalmente planos de como si fuesen fotografías del lugar. Tiene ahí una fuente, tiene, bueno, muchas cuestas, muchas escaleras. Si te gustan las cuestas, si te gusta caminar, este es tu sitio. Vas a hacer mucho deporte. Y eso es todo, porque el resto de lugares, el resto de destinos, sí que hay que pagarlos. Así que no sé, no te puedo decir mucho más. Espero que te hayan gustado los lugares. Dime si has visitado alguno de ellos. Ya nos vemos. Chao.